Hola currantes, hoy os traigo un análisis completo de lo que está sucediendo en los mercados a nivel global y también más en concreto en Estados Unidos, Europa y algunas menciones de economías emergentes. Este análisis es para entender qué es lo que sucede y cómo está afectando a los índices bursátiles y en consecuencia a los fondos indexados en los que invertimos muchos de nosotros. Por ello, vamos a ver lo más destacado que sucedió durante el mes de octubre, cómo ha afectado a la renta variable, a la renta fija y también a otros mecanismos de inversión como serían los REITs. Veremos qué opinan los analistas, si es buen momento para invertir en determinados mecanismos de inversión. Recordad que esto solamente son estimaciones que se hacen para entender su opinión, pero para nada tiene que ser algo que te lo tomes muy a pecho para luego decidir tú en qué invertir o no invertir. Y acabaremos el vídeo enseñándoos ejemplos reales de mi cartera en Indexa Capital y Finicens para que veas cómo el mes de octubre acabó y cómo afectó a mis dos inversiones en fondos indexados. Si os gusta este tipo de contenido, os animo a que me dejéis un comentario o likes para luego animarme a hacerlo cada mes analizando esta situación del mercado para que veamos cómo va evolucionando y que entendamos todos qué es lo que está sucediendo. El mes de octubre nos trajo eventos bastante relevantes como nuevos presidentes, tenemos la reelección también de Xi Jinping en China y también tenemos adquisiciones multimillonarias como la de Twitter por parte de Elon Musk, además de seguir con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que recordemos que sigue afectando de manera bastante notoria a Europa y de manera indirecta también a las otras regiones. Si miramos ahora lo más destacado de octubre, si tuviera que resumir lo que ha sucedido en octubre en unas pocas ideas, tenemos en primer lugar una pequeña recuperación bursátil en Estados Unidos, a pesar que la Fed ha anunciado que va a seguir con la subida de tipos de interés, que es lo que tenemos aquí. En principio lo van a mantener por ahora, pero hay un pequeño rayo de esperanza que luego os lo voy a enseñar con las cifras del mercado laboral y también de los datos de inflación. A nivel de Europa también hemos visto una pequeña recuperación, pero también con una subida del 0,75% por parte del Banco Central Europeo, que recordemos que esto es para combatir la inflación, pero afecta de manera indirecta a la financiación de las empresas, por lo cual también ven disminuidos sus ingresos y en consecuencia la cotización suele caer. Así que veremos por qué, a pesar de todo esto, sigue habiendo una pequeña recuperación. Luego tenemos algo histórico que es el récord de inflación que tenemos en Europa, con más de un 10%, cual se está convirtiendo en la principal prioridad a nivel económico de esta región. Tenemos también el tema de la reelección de un primer ministro en UK. Sabemos que hubo una dimisión, pero luego hubo una nueva elección, que es el de Rishi Sunak, y las bolsas de esta región han reaccionado de manera bastante positiva. No tan positivo han sido las reacciones de las bolsas asiáticas a la reelección de Xi Jinping, quien va a alargar el mandato 5 años más, y además esto también implica continuar con el endurecimiento de las medidas de cero COVID, que recordemos que está afectando de manera bastante importante la economía china. Si entramos más en detalle en lo que sería Estados Unidos, tanto en el mercado de acciones como el de bonos, es importante hablar mucho de Estados Unidos porque recordemos que suele ser una de las regiones donde tenemos un peso más importante en nuestras carteras, sobre todo si invertimos con robo-advisors, aunque también si invertimos con fondos globales también suelen tener un peso bastante representativo. En Estados Unidos lo que ha sucedido es lo que comentaba, que vemos una pequeña recuperación a pesar de los datos que tenemos de inflación. Sin embargo, los resultados empresariales que se han dado en el Q3 por ahora parece que hacen que haya un mayor optimismo en las bolsas. Existe también, por declaraciones de Powell de la Fed, una posibilidad de que, a pesar de que sigan habiendo subidas de los tipos de interés, estas se empiecen a relajar o al menos no suban de la manera tan drástica como lo han hecho durante el 2022. No obstante, como el mercado laboral americano sigue estando fuerte, vemos que todavía tienen esa carta blanca para continuar tensando la cuerda. Tenemos que pensar que hasta que no haya un reflejo bastante notorio
a nivel económico, a nivel laboral de estas medidas que está tomando la Fed, es como si tuvieran vía libre para continuar subiendo los tipos de interés. En el momento en que se empiecen a ver consecuencias negativas es cuando probablemente van a tener que parar este tipo de subidas. Sin embargo, nos encontramos que a pesar de que los resultados de las empresas del S&P 500 han sido mejores que los esperados, igualmente son los peores resultados desde el Q3 del 2020. Esto a pesar del gran crecimiento de sectores como el de la energía, que como veremos es uno de los que está liderando las ganancias en los últimos meses. También vamos a ver un poco más en detalle el tema de la volatilidad de los bonos, lo que sería la renta fija, una volatilidad histórica que no se había dado en las últimas décadas y que en consecuencia está perjudicando mucho a esas carteras más conservadoras que justamente lo que buscaban era evitar esa volatilidad. Sin embargo, estamos viendo que en el 2022 esto no se está dando. ¿Por qué? Ahora lo veremos. Respecto a las subidas de los tipos de interés, estos serían las informaciones que tenemos de las subidas que han habido a día de hoy. Vemos que la Fed es la que se ha mostrado más agresiva hasta el momento, con subidas de hasta un 3,5%. Vemos que el Banco Central ha empezado relativamente tarde y se estima que esto va a durar al menos hasta principios, mitades del 2023, siempre y cuando viendo cómo van a reaccionar las economías de las diferentes regiones. También tenemos que el Banco de Inglaterra se ha puesto ahora bastante agresivo en este tipo de subidas y veremos cómo son esas reacciones a raíz de la nueva elección de un Prime Minister. Si pasamos a ver el tema de los datos de empleo de Estados Unidos, en octubre del 2022. Vemos esta cifra de aquí, que es el 3,7%. La idea es que si se están tomando esas medidas de subidas de tipos de interés, esto debería ser cada vez más alto. Sin embargo, vemos que nos encontramos a un mismo nivel que lo que teníamos en agosto del 2022 de este año y sin embargo también bastante en la medida de lo que llevamos en los últimos trimestres. En el momento en que esta subida de desempleo se confirme y se empiecen a ver consecuencias negativas de esas subidas de tipos de interés, es cuando decía que es más probable que empiece a relajarse este tipo de medidas y por lo tanto las cotizaciones en bolsa empiecen a remontar ligeramente. Algo importante que me gustaría mencionar es el tema de las ganancias del S&P 500. A pesar de que las ganancias no son demasiado positivas, sobre todo en comparación con los últimos trimestres o últimos años, vemos que si observamos este gráfico de aquí, lo que sería la línea verde, esto nos indica el número de empresas que han rendido mejor que las expectativas. Vemos que en la mayoría de sectores, esto sería el real estate, pero también tendríamos en tecnología, utilities, etcétera, han rendido bastante mejor la mayoría de empresas. Tenemos que pensar que la bolsa funciona en base a las expectativas de futuro y siempre que hay una noticia que pueda presagiar un mejor retorno en los próximos meses, próximos años, esto normalmente de manera directa afecta a la cotización de las acciones en bolsa, por lo cual aquí, como estamos viendo que la realidad ha superado la expectativa en positivo, eso también ha impulsado de manera positiva el rendimiento de los principales índices, sobre todo de los índices americanos. Vamos a ver ahora qué está sucediendo en Europa. Estamos en una situación relativamente parecida a lo que estábamos viendo en Estados Unidos, y es que ha habido una pequeña recuperación, a pesar de también lo que veíamos de los datos de inflación, pero también por un tema de mejores resultados empresariales versus los que se estaban esperando. Tenemos la subida esta de 0,75 puntos para combatir la inflación y esto aquí en Europa sí que abre mucho más las posibilidades de recesión. La economía europea no es tan fuerte como la que tenemos en Estados Unidos y aquí esto sí que podría conllevar una recesión que recordemos que es un decrecimiento o una estabilización en el crecimiento económico de Europa. La inflación récord obviamente es la prioridad y por ello estamos viendo este tipo de subidas y en gran parte está debido al precio de la energía, algo que va a ser muy relevante para estos meses que vienen, que recordemos que son meses donde se consume muchísimo gas por el tema de las calefacciones. Por ello se está hablando a nivel ya europeo, no a nivel de cada país, sino a nivel ya de región, de regular lo que serían los precios de la energía para conseguir que toda la población tenga acceso a calefacción y a luz para estos meses que van a venir ahora de invierno. Las noticias sobre todo se han hecho eco de este dato de inflación, que es el que vemos aquí, el del 10,7%, lo cual es un nivel récord, como luego veremos. Y obviamente todo esto se debe en gran parte al encarecimiento de la energía, también por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Vemos que hay
un déficit de suministros de gas y esto está aumentando cada vez más el precio de la energía. Por ello se está hablando, como luego veremos, también del tope de este tipo de precios. Luego, en menor medida, aunque también de manera bastante relevante, es la crecida del precio de comida, de alcohol o tabaco, y también en menor medida del tema de servicios, que no llega a un 5%, igualmente es un dato relativamente alto en comparación con otros años. Si vemos aquí un poco más en perspectiva la evolución que ha tenido estos datos de inflación, podéis ver como un 10% realmente es algo espectacular, sobre todo viniendo de una expectativa de un 5% en enero del 2022. Vemos que no deja de subir. Esto habrá que ver cómo afecta ahora las subidas de tipos de interés, porque la idea es que una vez empiecen a hacer ese tipo de subidas, se llegue a un techo y poco a poco empiece a descender este umbral de inflación. Sin embargo, vamos a ver cómo va afectando los próximos meses y eso es lo que iremos viendo también en próximos vídeos. Obviamente aquí era imprescindible que el Banco Central Europeo empezara a tomar medidas y la medida estrella, como hemos visto en Estados Unidos, justamente es la subida de esos tipos de interés, del 0,75%, aunque se presagian que van a haber más subidas en los próximos meses. Esto nos lleva a una subida en total donde estamos actualmente en un 2% y obviamente esto afecta tanto a empresas como a consumidores, sobre todo en el momento de buscar financiación y más en concreto de pedir préstamos o hipotecas. Viendo todo este percal que tenemos a nivel europeo, es normal que los ministros de energía estén ahora planteando poner un tope en este precio de la energía, porque estamos viendo de que van a haber situaciones muy complicadas, no todo el mundo es capaz de pagar las altas subidas que están habiendo del precio de la energía y el invierno es uno de los periodos críticos, sobre todo en países del norte, para poder hacer frente a este tipo de costes. Finalmente, la última mención es lo que ha pasado en UK y China, que también veremos que tiene un ligero impacto en los índices. En UK el impacto ha sido en positivo por la elección de Rishi Sunak, las bolsas han reaccionado de manera positiva, sin embargo tenemos luego el caso opuesto, que es la reelección de lo que sería Xi Jinping en China, lo que ha hecho que las bolsas, en lugar de recuperarse, continúen en caída libre hasta niveles incluso del 2013. Vamos ahora a ver cuál ha sido el impacto de todo esto que acabábamos de ver en los principales mercados, que es lo que nos interesa. Empezamos con los principales índices que tenemos a nivel mundial. Aquí a la izquierda os he dejado una pequeña chuleta de lo que es cada uno de los índices, porque a veces no queda claro. Por ejemplo, el Topix es la bolsa de Tokio, tenemos el FTSE All Share, que sería de UK, etc. Y aquí obviamente tenemos dos grupos. En primer lugar, economías desarrolladas, donde incluiríamos el MSCI World en todo este pack, donde el rendimiento ha sido en positivo. Podéis ver MSCI World en un 7,2% y esto nos dejaría en un rendimiento negativo en los últimos 12 meses de un menos 18%. Bien importante la buena recuperación que ha habido tanto del S&P 500 como del MSCI de la Unión Económica Europea, que tenemos aquí en 8,1 puntos y 8,9 puntos. Esto hablando de dólares. Obviamente luego si hacemos la conversión quedaría diferente la rentabilidad, porque tenemos que tener en cuenta el efecto divisa. Si estamos invirtiendo en dólares, por ahora nos vemos beneficiados por el fortalecimiento de la moneda americana. Esto nos deja rendimientos en negativo de Europa en un menos 27%, por ejemplo. Tendríamos el S&P 500 en menos 14 puntos y finalmente lo que sería Europa, excluyendo solamente UK, en menos 25. Sin embargo, si estáis invirtiendo desde Europa y estáis haciéndolo directamente en dólares, como es la mayoría de fondos, veremos que las rentabilidades que tenemos a día de hoy, por ejemplo, en 12 meses sería de un 0% del S&P 500, luego tendríamos en Europa de un menos 15 y luego tendríamos un menos 13 de lo que sería toda Europa excluyendo UK. Así que vemos que al menos tenemos un ligero respiro para ver cómo se termina el año. Hombre, importante, momento de monetizar, así que te pido por favor que dediques 2 segundos de tu vida a darle a este botoncito de aquí, no el de al lado, el de pone aquí el pulgar para arriba para dar un like, y si no lo estás, aquí hay un botoncito que pone suscribirse también para no perderte cada uno de estos análisis que voy a ir haciendo mes a mes para evaluar el funcionamiento de los principales índices bursátiles. Muchas gracias. Seguimos.
Aquí tenemos lo que sería más en detalle el mercado americano y vemos la comparación de lo que sería el Russell 2000, por ejemplo, o el Dow Jones Industrial, que son los que han funcionado mejor. Y luego tendríamos las empresas más grandes, que serían del S&P 500 con un 8,1%, y el peor índice de este mes sería el Nasdaq, que recordemos que está sobre todo compuesto por empresas del sector tecnológico, que como hemos visto no acaba de rendir bien este año, a pesar de los grandes momentos que ha sufrido durante los últimos meses. Vamos a ver en detalle por sectores, porque aquí creo que queda bastante claro qué es lo que está sucediendo. Vemos el tema de la energía en octubre, un más 25%. Esto nos lleva a un rendimiento del 2022 de un 68% y del 2021 de un 54%. Es realmente el sector estrella estos dos últimos años, en detrimento de otros sectores como sería, por ejemplo, el de comunicaciones, que estaría en un menos 39% este 2022. Lo mismo con gran consumo y rates, que vemos que son de los grandes perjudicados este año también. Como veis aquí, esta columna que pone el 52 semanas bajo, esto es el porcentaje por encima que se encuentran de los mínimos que han sufrido en las últimas 52 semanas, y vemos que la mayoría de sectores están bastante cercanos, están a menos de un 20% por encima de lo que serían los mínimos que han habido estas 52 semanas. El único que se mantiene bastante a salvo sería la energía, que como veis está hasta un 75% por encima. Vamos a hablar ahora de la renta fija, y más en concreto de los bonos a 10 años, que son de los más representativos para entender qué es lo que está sucediendo. Aquí tenemos dos claves. En primer lugar, tenemos en el Reino Unido, que recordemos que ha habido una buena reacción a la elección del nuevo primer ministro, y esto ha hecho que el yield de los bonos haya caído de manera bastante significativa. Tenemos que entender los bonos de dos maneras. El cupón que recibimos, tú cuando inviertes en bonos, inviertes 1.000 euros, por ejemplo, compras un bono de 1.000 euros y te van a dar un interés fijo, que por eso se llama renta fija. Funciona de manera que a medida que va subiendo el interés que te van dando de este cupón, es decir, con la subida de tipos de interés cada mes, los bonos están ofreciendo un interés más alto para que la gente invierta en este tipo de mecanismos, lo que hace que los bonos anteriores, los bonos de los otros meses, estén perdiendo valor. Por eso veremos que la rentabilidad de los bonos va en caída, porque por ahora lo que está pasando es que con las subidas de tipos de interés, los cupones que te van dando por los nuevos bonos son más valiosos, y eso hace que los anteriores estén cayendo. Y es lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, que podemos ver que nos encontramos que el cupón actual se encuentra en 4,08%, está creciendo. Esto es un cambio respecto al anterior mes de un 27%. Y si miramos, por ejemplo, España, donde el yield está en un 3,23%, vemos que es bastante cercano a lo que sería el máximo en 3 años, que ha sido de un 3,55%, lo cual estamos viendo que estamos llegando a ver los bonos más caros de los últimos años, y esto está acarreando pérdidas en la renta fija, como ahora veremos. Aquí en esta figura queda bastante claro cuál es el rendimiento que está teniendo la renta fija versus la renta variable. En azul, aquí tendríamos el rendimiento de la renta fija. Vemos que estaría en un menos 16% desde inicios de año, y no estaría demasiado lejos del S&P 500, que estaría aquí en un menos 21%. Claro, la idea de la renta fija justamente es tener un mecanismo con poca volatilidad, por lo cual lo normal hubiera sido que hubiera bajado, pero que estuviera en unos niveles, por ejemplo, de un menos 2, de un menos 3%, pero obviamente debido a las grandes subidas de tipos de interés que han habido y que están habiendo, esto afecta de manera proporcional pero negativo, y hace que este mecanismo esté cayendo actualmente. Sin embargo, es buen momento para invertir en bonos ahora. Aquí tenemos las caídas históricas que han sufrido los bonos, su rendimiento año a año, y podemos ver como obviamente la caída que tenemos este año de un menos 16 es de lejos la caída más significativa de las últimas décadas. De todas maneras, a pesar de todas las caídas que han habido, estos son los máximos de caídas que han habido año tras año, podemos ver que en 42 de 46 años han acabado rindiendo en positivo. No implica que este año lo vayan a hacer, pero sí que vemos que es un mecanismo que, a pesar de que vaya sufriendo caídas, luego acostumbra a portarse relativamente bien, como veremos a continuación. Aquí tenemos el rendimiento que han tenido los bonos respecto a años de caídas.
Podéis ver, por ejemplo, del 69 al 70 que cayó un menos 5%, el siguiente año rindió con un 16%, en el 87 cayó un menos 4,96% y luego acabó en más 8,2% el siguiente año. Caso bastante espectacular este del 94 que cayó un 8% y acabó en un más 23% el siguiente año, o por ejemplo del 99 al 2000 que cayó un menos 8% y el siguiente año acabó en un 16,6%. Esto no significa que este año vaya a pasar lo mismo, pero sí que tenemos que pensar que estamos en una situación relativamente excepcional con estas subidas de tipos de interés de manera tan abrupta, no solamente por la Fed, sino también por el Banco Central Europeo, y esto afecta, como hemos visto, directamente el rendimiento de la inversión en bonos. Actualmente nos encontramos en un momento de mucho pesimismo y aquí es donde pueden haber muchas oportunidades de inversión. Esto es mi análisis. Recuerda que esto no son consejos para invertir, es simplemente para que conozcas mi opinión y lo que yo saco de estos datos para explicarte la situación actual. Vamos a ver en qué momento de pesimismo nos encontramos actualmente y cómo han rendido las bolsas a raíz de momentos como el que tenemos hoy en día. Esto sería un mapa que nos indica el pesimismo que se está viviendo a día de hoy. Esta línea que tenemos aquí abajo indica todos esos momentos en el que el pesimismo ha sido inferior a un 10% y actualmente nos encontramos en este punto de aquí. De manera estadística, estos momentos que tenemos aquí son casos que se han dado solamente en un 2% de todos los periodos estudiados. Y dentro de todos estos periodos vemos que el retorno anualizado ha acabado siendo de un 155%, porque al final coincide con bajadas importantes del mercado, pero luego con las posteriores recuperaciones vemos que invertir en esos momentos, a pesar del gran pesimismo y del miedo, es un momento en el que ha habido un mayor retorno. Si lo comparamos con momentos en el que el optimismo había estado por encima de un 90%, que serían estos momentos que tenéis aquí, vemos que justamente invertir en ese periodo de tiempo, que solamente es un 5% de los periodos, implica una rentabilidad negativa de un menos 5%. Esto obviamente tiene mucha lógica, porque al final cuando más pesimismo hay es cuando hay unas mayores caídas, y recordemos que si compramos justamente cuando estamos en los momentos más bajos de los mercados, es cuando posteriormente, cuando hay una recuperación, nos podemos llevar mucho más dinero, pero obviamente es cuando es más complicado a nivel psicológico de decir voy a invertir ahora cuando todo el mundo me está diciendo lo contrario. Luego vemos que estadísticamente te da la razón, pero a día de hoy obviamente es muy complicado decir vamos a poner todo el dinero en el momento en que todo el mundo está pensando justamente en sacarlo. Me gustaría enseñarte ahora el tema de los REITs, que es un mecanismo de inversión que nos permite invertir en empresas que adquieren inmuebles de todo tipo de utilidades, ya sean oficinas, casas, incluso infraestructuras, y a partir de los alquileres que reciben, pues tú te puedes llevar también unos dividendos que suelen ser bastante altos porque están obligados a pagar un mínimo de un 90% en dividendo de las ganancias que van obteniendo. Y vemos que han habido algunos datos interesantes, como los que te voy a enseñar. En primer lugar, han tenido este año 7 meses en negativo de 9 meses analizados. Además, vemos que solamente un 3,03% de los rates están en positivo en septiembre del 2022, lo cual es una cantidad bastante baja. Vemos también que los que están siendo más perjudicados son las microcaps, los rates que tienen una menor capitalización, tienen un rendimiento de un menos 33%. Y finalmente los que están rindiendo mejor, aunque parezca paradójico, son los casinos y luego alojamientos unifamiliares, que obviamente todo el mundo está obligado a tener que vivir en algún sitio y pagar un alquiler o una hipoteca. Si lo vemos aquí un poco más en detalle, podemos ver que los que están rindiendo peor en lo que llevamos de año, estos en septiembre, serían tanto infraestructuras, terrenos como centros comerciales. Y luego los que funcionan mejor, como veíamos anteriormente, son tanto casas multifamiliares como casas familiares, como también casinos. A nivel del 2022 se mantiene esta estructura. Vemos que seguimos con malos rendimientos de estos 4 indicadores. Todo eso también por el cambio de hábitos, el cambio de maneras de vivir, de trabajar, que hacen que
pues vayamos menos a los centros comerciales, también más negocios están cerrando o deciden abrir tiendas online. Y luego también tenemos el caso de las oficinas, que con el tema del teletrabajo también se han visto afectadas de manera bastante importante. Finalmente, aquí, para terminar la parte de rates, lo que os quería enseñar es el tema de los dividendos que pagan. Esto es una tabla que explica el dividend yield que tienen los principales rates de Estados Unidos, y vemos que tenemos unos cuantos que estarían por encima de un 10%, que serían de estas empresas. Sobre todo tenemos aquí tema de oficinas, que como vemos que al caer tanto su cotización hace que el dividend yield aumente también. Y vemos que bueno, es un mecanismo de inversión que mucha gente que quiere una renta periódica y no quiere invertir en bonos, no quiere comprar deuda, pues suele ser un mecanismo bastante interesante para esta gente, pero es un mecanismo que también se ve afectado por la subida de tipos de interés, porque se utiliza mucha financiación en este tipo de empresas, aunque a la larga suelen rendir bien a pesar de este tipo de movimientos. Además, también suele moverse bastante bien en periodos de inflación alta. Después de toda esta chapa que os he metido respecto a lo que ha pasado en octubre, cómo ha afectado a los principales indicadores, a la renta variable, la renta fija y también a los rates, vamos a echar un vistazo a lo que dicen los analistas. Los analistas cada mes o cada X tiempo, depende la página, depende la empresa, ponen una serie de valoraciones a los diferentes mecanismos de inversión para explicar si ellos sobreponderarían ese mecanismo o bien si lo quitarían de su cartera o bajarían su peso para evitar posibles caídas o para aprovechar posibles ganancias. Respecto a los diferentes tipos de inversión, mantienen en negativo con el tema de las acciones a pesar de buenos resultados empresariales, pero el riesgo de recesión hace que tenga un mayor riesgo invertir en empresas por las posibles caídas que puedan haber de los ingresos en los hogares también y la falta de ingresos para poder adquirir bienes y servicios. Mantienen como neutral el tema de los bonos de gobiernos y también de créditos, porque están pendientes sobre todo de que la Fed empiece a suavizar la subida de tipos de interés. También se busca más estabilidad en lo que serían los yields de los diferentes créditos, porque vemos que a día de hoy hay muchísima volatilidad para antes de decidirse a invertir en este mecanismo de inversión. Lo que se mantiene en verde es solamente lo que serían materias primas, que con el tema de la energía, que hay muchísima demanda y poco suministro, y también tenemos el tema de los sectores agrícolas, estamos viendo que a día de hoy, por ahora, los analistas se muestran bastante positivos en invertir en este mecanismo de inversión. Respecto a invertir en acciones por diferentes regiones, esto luego podéis hacer una captura y para leerlo un poco más en detalle, pero básicamente la idea es que han bajado su peso en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos, a pesar de los buenos resultados empresariales, pero ven que hay un sobreoptimismo respecto a estos resultados y que por ahora no pueden mostrarse muy positivos de lo que pueda pasar en los próximos meses. Y en Europa, a pesar de las bajadas de cotización que puede hacer que haya empresas a muy buenos precios para invertir, pero el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania y también la inflación hace que todavía estemos en un periodo de demasiada vulnerabilidad y mucha volatilidad en los mercados como para decidir subir la ponderación en Europa. En UK lo mantienen en negativo, sobre todo por la volatilidad de la libra. En Japón pueden ver una buena expectativa de futuro por el tema del yen, que ahora está a precios muy baratos y buenas valoraciones de empresas, lo cual en un futuro podría hacer que aumentara esta ponderación en esta región. En China sobre todo se habla de la reelección de Xi Jinping, esperando actualizaciones de estas medidas de cero COVID, que recordemos que están bloqueando la economía china. Respecto a bonos, a invertir en bonos gubernamentales, se muestran neutros sobre todo en Estados Unidos en bonos ligados a la inflación y en bonos de mercados emergentes, pero siempre pendientes de las nuevas perspectivas de inflación y de la subida de tipos de interés. Mantienen más positivos los analistas es en la inversión en lo que serían créditos de calidad, es decir, créditos que tienen muchas altas probabilidades de ser devuelto por el historial crediticio de los deudores. Y en este caso ponen en énfasis lo que sería Estados Unidos, Europa y también incluso economías emergentes, porque en comparación con otros mecanismos de inversión y valorando el riesgo o volatilidad que pueda tener cada uno de los mecanismos, se ve que actualmente estos ofrecen una buena rentabilidad a un riesgo bastante menor que los otros mecanismos que hemos visto anteriormente.
Finalmente, en tema de materias primas, obviamente tenemos el caso de la energía. Aquí se sigue manteniendo en positivo por el tema del colapso en la demanda, que vemos que está siendo tan severo como estaban esperando. Y también en agricultura, básicamente porque se mantiene la gran demanda que hay de productos, de materias derivadas de la agricultura, y vemos que tenemos un nivel de suministro bastante justo, además de pocos inventarios, lo cual hace que se revalorice este tipo de materias. Visto todo este percal en el que estamos en el mes de octubre, actualmente en noviembre, te voy a enseñar cómo quedan mis inversiones en Indexa Capital y en Finicens para que puedas comprobar cómo esto afecta de manera real una cartera de fondos indexados. Empezando por Indexa Capital, esto sería la rentabilidad total hasta finales de octubre del 2022, pero lo que nos interesa es lo que tenemos aquí abajo, que es la rentabilidad de octubre, que vemos que está en un más 3%, sobre todo impulsado, como hemos visto anteriormente, por Estados Unidos y Europa en renta variable, y esto nos deja un 2022 por ahora en un menos 11%. En Indexa Capital tengo un 80% renta variable y un 20% renta fija. Si hubiera invertido mucho más en renta fija, probablemente mi rentabilidad sería peor a día de hoy por todo lo que hemos visto anteriormente. Esto nos deja el gráfico que tenéis aquí, donde podemos ver esta recuperación que veíamos del mes de octubre, sería esta que tenemos aquí, y actualmente vemos que en noviembre también la tendencia por ahora es alcista. Sin embargo, vamos a tener que ver en las siguientes semanas y con las nuevas políticas monetarias hacia dónde nos llevan. Para terminar con Indexa, podéis ver aquí, esto es la rentabilidad de este año, y vemos las peores rentabilidades, sobre todo en lo que serían bonos de mercados americanos, de gobiernos americanos, luego también lo que serían bonos europeos, son los que se están comportando peor. Aquí cuando pone hedge, esto es una nota aparte, esto es que hay cobertura divisa. Aquí no nos vemos beneficiados de la diferente cotización que tiene actualmente el dólar versus el euro. Por eso veis que todos que pone hedge suelen tener un rendimiento bastante peor, justamente por eso, porque todo está traducido, denominado en euros. Respecto al SP500 vemos que estaríamos en un menos 5,7, aquí sobre todo también protegidos por la divisa, y luego en Europa estaríamos en un menos 12%. Finalmente en Finicens vemos que tenemos una rentabilidad negativa de 113 euros, y respecto a este mes de octubre vemos que la rentabilidad ha sido de un más 1,33%. Aquí la principal diferencia con la cartera que tengo en Indexa Capital es que en Finicens tengo algo más de renta fija, tengo un 30% aproximadamente. Además también tengo rates inmobiliarios que, como hemos visto, están funcionando bastante mal este año. Por ello creo que está afectando a la rentabilidad total. Vemos que la diferencia era de un 3% en Indexa Capital y aquí en Finicens es solamente de un 1,33%. Vamos a ver el siguiente mes hacia dónde nos llevan estas dos carteras. Así que esto es la situación a día de hoy con todo lo que ha pasado en octubre. Te recuerdo que si quieres que haga lo mismo en noviembre y en los siguientes meses para ir entendiendo qué está pasando y cómo está afectando a los fondos indexados, que recordemos que están íntimamente ligados a la situación macroeconómica que vivimos tanto en Europa como en Estados Unidos como en los mercados globales, quiero que me dejes un comentario o un like para poder saberlo y así iré preparando este material en los siguientes vídeos, los siguientes meses. Para todo lo demás, como siempre, tienes todo el contenido sobre fondos indexados, mis inversiones, el consultorio currante y shorts de pequeñas anécdotas de inversión, finanzas que te puedan interesar. También estoy en Twitter, Instagram y en TikTok. Un saludo.